La situación en la provincia de Formosa, allí en esa provincia durante 48 horas estuvo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, al que estamos ya mismo saludando esta mañana. Gracias por estos minutos, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es el balance de esta visita allí a la provincia de Formosa? ¿Qué pudo justamente ver? ¿Cuál es la situación de estas medidas contra el COVID en esa zona de la República Argentina? Bueno, en primer lugar, decir que la Secretaría de Derechos Humanos llegó a la provincia por invitación del gobernador Gilles Dufram, después de una serie de denuncias públicas y una denuncia que llegó a la Secretaría. Nosotros hicimos un pedido de informe y él accedió, digamos, él nos invitó. La respuesta de ese pedido de informes que hicimos de la Secretaría fue la invitación a la provincia. Y bueno, llegamos anteayer, donde tuvimos reuniones con los equipos de salud, donde nos explicaron la situación puntual de Formosa. Pensar Formosa desde la ciudad de Buenos Aires, la verdad que genera confusión también. Formosa tiene una frontera muy seca y con muchos kilómetros con el país Paraguay, un país vecino, que digamos tiene pasos de a pie, digamos, ¿no? Entonces cuando uno piensa en cerrar las fronteras, digo, hay provincias que se le complica mucho por la extensidad del territorio, por lo extenso del territorio, y bueno, la verdad que tienen que tomar medidas distintas, eso es lo que nos explicaban. Bueno, nos encontramos, recorrimos los distintos lugares donde se aísla la gente, tanto a las personas que tienen COVID como los lugares donde están alojadas las personas que tuvieron contacto estrecho. Lo que pudimos es hablar con esas personas, los lugares, por lo menos los lugares que recorrimos en la capital, son lugares que son escuelas que fueron adaptadas, que tienen aire acondicionado. La gente no se quejaba de la comida y del lugar. La verdad que en esos lugares lo que nosotros notamos es que tal vez faltó un poco de explicación de la provincia a cada uno de las personas que estaban alojadas ahí. Eso generó confusión, enojo. Hubo, por ejemplo, en uno de estos lugares de aislamiento, dentro de esos 14 días que uno se tiene que aislar, hubo un caso de COVID. Y eso hizo que se extiendan la estadía de muchas de las personas y eso generó también mucho enojo, mucha, digamos, inestabilidad emocional, y esto lamentablemente lo vivimos en este marco del COVID en muchas provincias y mismo en la ciudad de Buenos Aires, cuando alojaban y encerraban a las personas que llegaban del exterior por una cuestión de prevenir la circulación del virus en habitaciones de hoteles, ¿no? Nosotros como Secretaría de Derechos Humanos estábamos... ¿Hola? Sí, lo escuchamos. La consulta es la siguiente. Usted está relatando justamente todo lo que vio la comisión que visitó la provincia. Ahora, desde distintos sectores, lo que están señalando es que 24 horas antes de la llegada justamente suya, hubo modificaciones en las condiciones justamente de aislamiento en varios centros de la provincia, atentos a las denuncias que habían hecho quienes estaban en el interior justamente de esos centros y también de parte de distintos dirigentes políticos como las dos concejalas que fueron detenidas en el marco de las denuncias. Sí, la Secretaría empieza a intervenir en la provincia cuando se detiene y demora a estas dos concejalas, ¿no? Estuvimos reunidos con ellas, obvio que entendimos que fue un error, que no se puede llevar adelante una detención de una persona que fue elegida por el voto popular, que tiene fueros en su cargo, y la verdad que, bueno, lo hemos hablado mismo con el gobernador y bueno, hay causa para estas personas. Y secretario, disculpe, ¿se pudieron comprobar justamente las modificaciones en estos centros de aislamiento? Se habla puntualmente del Estadio Cincuentenario que fue desalojado con las personas que estaban en el interior, atento a la llegada justamente de la visita de la Secretaría. Sí, no es tan así. Mira, el pico de Formosa, esto nos explicó la provincia, el pico de Formosa se da el 10 y el 11 de enero. Ahí tienen un pico de contagio con 160 casos de COVID y eso lleva a más casos de contacto estrecho. Si vos sacás la cuenta, yo acá tengo un claro que estoy viendo, si vos sacás la cuenta 14 días después, te da
justo el 24, 25, 26, y ahí se empiezan a hacer, digamos, los hisopados, empiezan a dar los resultados de hisopados donde no hay COVID y empiezan las personas a salir de los lugares de aislamiento. Justo coincide con la fecha que nosotros estábamos llegando, pero esto la provincia nos transmitió esa situación, digo, y nos mostraron planos, los equipos de salud estuvimos reunidos, ellos tuvieron un pico después de la fiesta, como en todo el país, y entre el 9, 10 y 11 y 12 de diciembre el pico máximo. Vos sacás la cuenta, 14 días después, es justo el día que nosotros estábamos viajando, de estos días que estábamos viajando, pero la verdad que nadie, es más, las personas que estaban ahí adentro, muchas de las personas que estaban ahí adentro, que nosotros hablamos, que estaban en los lugares de aislamiento, están desde hace muchos días y nos manifestaron sus enojos, pero el enojo estaba más basado en la falta de información que tenían las personas, ¿no? Pietragala, buen día. La situación está de alguna manera judicializada por dos canales. Hay una acción de habeas corpus que tramita ante la Justicia Federal de Formosa. El habeas corpus es una situación que tiene que ver con la privación ilegal o con la detención ilegal de personas, con un estado de privación de libertad. Y además la Procubin, que es la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional, le pidió informes al gobierno de Formosa, sospechando que hay una situación de violencia de parte de las autoridades respecto de quienes están aislados por el COVID. ¿Qué hay de todo esto? ¿Hay una situación de detención camuflada o encubierta de personas que están en los centros de aislamiento? ¿Hay una situación de violencia de parte del gobierno con esas personas? ¿Qué es lo que usted percibió? No, estoy diciendo, ¿no? Estuve ahí, yo hice una conferencia de prensa ayer. Estuvimos hablando con mucha gente, con muchos organismos de derechos humanos, digamos, organismos de derechos humanos que tienen una mirada muy crítica al gobierno y organismos de derechos humanos que relativizan esa crítica en el marco del COVID, ¿no? Pero entonces, ¿que es Siempre solo una denuncia mediática? No es solo una denuncia mediática. Lo que estoy diciendo es que hay situaciones, ¿no? Hay situaciones de histeria, digamos, por estar encerrado, que ninguna persona está preparada para estar encerrada 14 días. Hay una política sanitaria que lleva adelante la provincia. La oposición puede criticar esa política sanitaria, obvio, como criticaron las políticas sanitarias que llevó adelante el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, la provincia. ¿Se acuerdan cuando hubo el aislamiento del barrio de Azul en Quilmes, que decíamos que estábamos generando un gueto? Bueno, yo lo estoy comparando con eso porque la verdad que cuando yo estuve ahí, vi la cantidad de personas que están enojadas, las recibimos, las escuchamos, y cuando llegábamos allá comparaban que habían sitios, centros clandestinos de detención, y la verdad que banalizan la crítica constructiva que se puede hacer para mejorar las cosas, porque comparar, lo que eran desaparición forzada, delitos de lesa humanidad, centros clandestinos de detención, esto estaban denunciando en Formosa, esto lo escuchamos en los medios, a dirigentes políticos. La verdad que es banalizar la crítica que se puede hacer de errores que llevan adelante con la intencionalidad de, por sobre todas las cosas, de cuidar la salud pública. La provincia de Formosa es la provincia que menos casos tiene, cuando acá se está discutiendo si... Y esto quiero que quede, yo estoy transmitiendo una realidad, ¿no? Después, bueno, hoy vi la tapa de los diarios, bueno, cada uno pone lo que quiere en los diarios, pero yo hablé con la gente no está enojada porque no le daban de comer, ¿no? Nunca nos denunciaron eso, no nos denunciaron que la gente era maltratada y no nos daban de comer. Lo que nos denunciaron, que se sentían engañadas porque nadie le explicaba bien cómo era el proceso del hisopado, la vacunación, que esto lo hablamos con las autoridades y dijimos más paciencia con la gente, expliquen más atención, pero mismo las personas que estaban en los centros de aislamiento no tenían ninguna queja hasta con la gente que la cuidaba en los lugares, ¿no? Esto nos manifestaban esto. Después hay enojos, sí, hay enojos, después hay denuncias de situaciones de violaciones de derechos humanos individualmente, se podría llamar lo que
lo que nosotros decimos violencia institucional. Bueno, lo hablé con las autoridades. La policía de Formosa es una policía muy dura, como gran parte de las policías del norte. Esto nos llegan denuncias sistemáticamente de todo el país sobre violencia institucional. Y bueno, ahora nos comprometimos desde la Secretaría de Derechos Humanos a capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos. Pietra Gala, sí, buen día. Verónica sí, Urriola Beitia lo saluda. Disculpe que lo interrumpa. No, ahora, usted se reunió con el gobernador Infrans. De lo que está indicando se deduce que la política sanitaria en Formosa va a seguir como hasta ahora. ¿Cuál es el diálogo que van a mantener o que van a seguir manteniendo con la oposición que insiste en que hay ciertas irregularidades en los centros de aislamiento? La verdad que digamos, la oposición, nosotros le dejamos como Secretaría de Derechos Humanos todos los contactos para que nos sigan haciendo las denuncias que crean pertinentes. A ver, el trabajo no terminó, nosotros recolectamos información de todas las denuncias, de los recorridos, nos vamos a juntar con el Ministerio de Salud, tenemos la información que lleva adelante en política sanitaria la provincia. Vamos a hacer recomendaciones, digo, a todo esto, ¿no? Digo, lo que yo quería dejar claro, y quiero dejar claro, porque la verdad que me parece que hay dos realidades paralelas. Una es la que tienen un sector de la oposición, esto, digo, lo vivimos en todas las provincias que tomaron medidas en contra del COVID y hubo una reacción de los sectores opositores muy radical y denunciando hasta, como te dije antes, cuando hicimos el aislamiento del barrio Azul, decían que era un gueto, como el gueto de Varsovia, lo comparaban con el gueto de Varsovia. La verdad que es una locura pensar esto en un marco de COVID, donde se toman medidas para preservar la salud pública. Pueden gustar o no a la oposición la política sanitaria que toma un gobierno, y se puede, digamos, poner en un rol de crítico constante con estas comparaciones que son casi irrisorias, chistes de mal gusto, como dije ayer, y la verdad que se pueden poner en un rol de colaborar en la política pública sanitaria. Nosotros vamos a hacer una devolución a la provincia con recomendaciones de las cosas que vimos que están mal. Claramente hay reclamos y hay denuncias que tienen su justificación, pero de ahí a hablar de una dictadura, de ahí de hablar de que a la gente la secuestran, ¿no? La verdad que te digo la verdad, muy lejos, por lo que vi, por lo que hablé con la gente, muy lejos está de eso. La verdad que hay una voluntad del gobierno de que no avance el virus, de que no se contagie la mayoría de la ciudadanía, cuidar la salud pública. Hay errores en esto y aciertos, porque los resultados también dan un acierto, pero también errores, y nosotros vamos a recomendar a la provincia para que puedan tomar las medidas sin generar condicionamientos a las libertades personales, que estamos, como dijimos desde el principio que empezó la pandemia, lamentablemente se toman decisiones que a nadie le gusta tomar, a nadie le gustaría estar viviendo esto, pero tiene que ver en el escenario de COVID y de pandemia que está viviendo el mundo. Uno vive las noticias de Europa y ve cómo las democracias más antiguas están tomando medidas restrictivas a las libertades de la ciudadanía, pero para cuidar la salud pública y para cuidar a las mayorías, ¿no? Por eso creo que hay en esto un uso político, hay una campaña, digo, ¿no? Porque una cosa es dar una noticia, pero cuando ya se instala tantos días, acá hay una campaña en contra del gobierno de Formosa. Nosotros vamos a hacer recomendaciones a ciertos errores que vemos, vamos a trabajar en conjunto con la provincia, muy presente la Secretaría de Derechos Humanos, para cambiar un poco el sistema de seguridad, digamos, para cambiar un poco a las personas que forman parte de las fuerzas de seguridad, para formarlas en materia de derechos humanos, y también vamos a trabajar con los pueblos originarios, que bueno, sabemos que son provincias que tienen
sus problemáticas también, porque, digamos, la provincia de Formosa casi tiene el 10% de la población que es pueblo originario, y bueno, y sabemos que a veces las medicinas occidentales, las decisiones que tienen la salud pública, la política de salud pública van en contra digamos, tienen ahí un encontronazo con la pluriculturalidad y cultura que tienen los pueblos originarios, ¿no? Y eso hay que hacer un trabajo que en un marco de emergencia, de COVID, a veces cuesta, pero que bueno, que hay que colaborar con la provincia para que se lleven de la mejor manera. A ver, nunca vamos a esconder violaciones a los derechos humanos como están diciendo todos, ¿no? La verdad, como están diciendo los sectores de la oposición. Nosotros tomamos nota de denuncias, como hicimos a lo largo y a lo ancho del país, como te dije al principio, la Secretaría tuvo un rol muy activo en esto, pero no hizo un espectáculo a partir de denuncias que llegaban por violaciones a las libertades, por condicionamiento a las libertades personales que se tomaban en marco de una pandemia y del COVID. Al contrario, hablaba con las autoridades políticas y trataba de resolver esas situaciones y de mejorar esas situaciones, ¿no? Secretario, gracias por estos minutos, muy amable. No, por favor. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, en esta comunicación con esta primera edición de Noticias.